El chisporroteo del micrófono desgarró el silencio en el auditorio de cristal. 200 empleados de Stratacor se quedaron congelados en sus asientos, los ojos fijos en el escenario. Allí estaba Bruno Mercado, el arrogante hijo del CEO, con la espalda erguida y el rostro reluciendo de autosuficiencia bajo las luces. Su voz retumbó contra las paredes. Con efecto inmediato, «Has terminado aquí, Ravenna Cruz». Las palabras cayeron como una hoja fría de acero. El corazón de Ravenna se contrajo. La sangre le martilleaba en las sienes. Todas las miradas se clavaron en ella, la mujer que había entregado casi 2 décadas a Stratacor, ahora expuesta ante la multitud como una fracasada. La vergüenza ardía en su pecho, pero bajo el dolor, algo más comenzaba a despertar. Un frío, agudo y silencioso, como un cuchillo escondido en la manga. Ravenna no era una desconocida. Ella era la arquitecta de Lifeline, el sistema que sostenía cada contrato y transacción de Stratacor. Recordaba vívidamente el primer día, un almacén sombrío, un puñado de empleados hacinados en escritorios tambaleantes. Mientras otros buscaban inversionistas, ella permanecía, dedos danzando sobre el teclado hasta la madrugada, línea por línea. Su código transformó contratos que antes tardaban semanas en trámites que se completaban en minutos. Convirtió transferencias internacionales bloqueadas en flujos continuos como el agua. Durante fusiones, crisis y auditorías, siempre llamaban a Ravenna a las 3 de la mañana y ella siempre respondía. Un recuerdo destelló. El invierno pasado, la frialdad estéril de un hospital. Su madre yacía débil. Los monitores pitaban a su lado. Ravenna estaba sentada en el suelo helado, con el portátil sobre las rodillas, los dedos tecleando sin descanso. Su madre le apretó la mano y susurró: «Eres más fuerte de lo que crees». Ravenna sonrió débilmente. «No tengo otra opción». En aquel momento, entre los frágiles latidos de su madre, ella entregó a la empresa su fuerza, su salud, su tiempo, incluso los fragmentos de vida que debía haber reservado para su familia. Y ahora, todo eso quedaba borrado con una sola frase de Bruno Mercado, un hombre que nunca había aportado ni una hora de trabajo real. Mientras ella pasaba noches en vela manteniendo vivo Lifeline, él deambulaba por fiestas de champán, burlándose de cifras que no entendía, pavoneándose en reuniones con trajes a medida. Con nada más que el apellido Mercado grabado en el cristal sobre sus cabezas, Bruno creía tener el derecho de decidir su destino. Pensó que humillar a una mujer que había entregado 19 años lo haría poderoso. La sala se volvió densa. Ravenna permaneció en silencio, respiración contenida, mientras 2 guardias avanzaban hacia ella. Entre el público, algunos rostros mostraron sorpresa, otros un destello de compasión, y el resto bajó la mirada, evitando el contacto. Nadie se atrevió a hablar. Todos sabían que sin Ravenna, Stratacor era un cuerpo sin corazón. Pero frente al poder de la dinastía Mercado, la verdad solo podía sobrevivir en silencio. Bruno alzó la barbilla, los labios curvados en una sonrisa triunfal. «Llévenla afuera», ordenó con voz helada. Los pasos de los guardias resonaron firmes sobre el suelo de piedra, como el compás de una sentencia. Ravenna inhaló hondo y se volvió hacia las puertas de cristal reluciente. Cada golpe de sus tacones retumbaba en la sala, arrastrando recuerdos. Noches en vela frente a una pantalla brillante, reuniones en las que fue ignorada, victorias robadas por otros. 19 años comprimidos en un peso aplastante sobre sus hombros. Y sin embargo, dentro de ese peso, algo más emergía, un fuego. Sabía que Lifeline no funcionaba solo con contraseñas o huellas dactilares. Latía con su propio ritmo único, patrones de autenticación imposibles de imitar. Creyeron haberla eliminado. En realidad, se habían cortado su propia línea vital. En el escenario, Bruno Mercado sonreía, convencido de su victoria. Ravenna rozó con la mano la fría superficie de la puerta, la palma helada como piedra. La vergüenza seguía ahí, pero en sus ojos entrecerrados ardía un juramento silencioso. «Crees que este es el final, pero no, este es solo el comienzo». Las puertas de cristal estaban a solo unos pasos cuando otro sonido resonó áspero y antinatural. No era un aplauso,
Ni un suspiro, sino un corto bip proveniente de la fila de monitores de transacciones montados en la gran pared. Un joven ingeniero levantó bruscamente la cabeza, los ojos abiertos de horror. «Señor, algo anda mal». Su voz temblaba, pero Bruno Mercado no le prestó atención. Estaba demasiado ocupado ajustándose las solapas del traje, enderezando su postura, saboreando la victoria que creía ya sellada para siempre. En las pantallas luminosas, los contratos electrónicos se congelaron de repente a mitad de transferencia. 1, 2, luego 10 transacciones quedaron suspendidas. Cursores parpadeando sin rumbo como atrapados en un laberinto. Los murmullos comenzaron a extenderse desde las filas inferiores, al principio suaves, pero pronto propagándose como chispas en un bosque seco. Ravenna Cruz se detuvo en seco. Su mano, apoyada en la puerta de cristal, tembló levemente, pero sus ojos brillaron con una luz helada. Un grupo de ingenieros corrió hacia la mesa de control, golpeando comandos sin cesar. Los monitores parpadearon. Luego una línea roja estalló en la pantalla, clara e innegable como una sentencia de muerte. Clave original ausente. Original key missing. Toda la sala se congeló. La respiración se volvió aguda y luego cayó en un silencio absoluto. La gente se miraba con incredulidad. Bruno esbozó una mueca, su voz quebrándose de furia. «Solo es un fallo menor. Reinícienlo. Ahora». Dedos temblorosos presionaron teclas. Los servidores se reiniciaron, las luces LED parpadeando, las pantallas en negro durante unos segundos. Una esperanza fugaz se filtró en el aire tenso. Cuando volvió la luz verde, los contratos empezaron a moverse de nuevo. Bruno rió fuerte, extendiendo los brazos como un actor en un gran escenario. ¿Lo ven? Así es como un líder maneja las cosas. Pero sus palabras no se habían desvanecido cuando el desastre regresó, más feroz que antes. Todas las pantallas se tiñeron de rojo, parpadeando sin cesar. El mismo mensaje frío volvió, esta vez como un decreto absoluto. Clave original ausente. Original key missing. Gritos de horror surgieron de varios rincones. Algunas personas incluso dejaron caer sus teléfonos al suelo. «No puede ser», susurró un ingeniero, con el sudor chorreando por la frente. «El sistema no acepta ningún comando. Es como si estuviera esperando a alguien». Miró rápidamente a Ravenna y enseguida apartó la vista por miedo a que Bruno lo viera. Pero los que estaban cerca lo escucharon. El murmullo se propagó como una ola, de una fila a otra. «Está esperando a ella. It's waiting for her». Ravenna giró ligeramente la cabeza hacia el mar de monitores rojos brillantes. No dijo nada. Las palabras eran inútiles, la prueba ya se había revelado por sí sola. Durante 19 años, ella había entregado sangre y sudor para crear un sistema con su propio ritmo, un ritmo que reconocía solo a ella y a nadie más. Bruno bajó del escenario, el rostro enrojecido, gritando: «Inútiles, arréglenlo ahora». Golpeó con la mano la mesa de control, haciendo temblar el teclado, algunas teclas saltando al aire. Los empleados escribían frenéticamente, pero el sistema permanecía implacable, repitiendo el mismo mensaje despiadado. Las letras rojas latían como una risa burlona. Teléfonos sonaban estruendosamente en toda la sala. Los directores de proyectos gritaban en los auriculares: «Los clientes están cancelando contratos. Las penalizaciones aumentan cada minuto». El auditorio se ahogó en el caos. Sillas volcadas, pasos apresurados, voces chocando en discusiones desesperadas. El silencio frío y ordenado que había definido el lugar se transformó en una tormenta desatada. Un director financiero, con el rostro pálido, corrió directo hacia Bruno. «Señor, cada minuto perdemos cientos de miles. Si no lo restauramos ahora, todos los contratos internacionales serán anulados». Bruno balbuceó, el sudor corriendo por sus sienes. Es solo un error del sistema. Solo necesitamos más tiempo». Pero su voz se quebró, y los ojos de los empleados lo atravesaban con desconfianza. Ya nadie creía en él. Ravenna soltó la puerta de cristal y giró lentamente, su mirada recorriendo la sala iluminada de rojo. Se quedó allí,
tranquila como un espejo, observando cómo la tormenta se desataba a su alrededor. En ese momento, lo sintió con claridad. La humillación que la había consumido minutos antes se disolvía, reemplazada por una fría certeza. El colapso había comenzado y no venía de ella. Venía de la arrogancia de Bruno Mercado. Las puertas del auditorio se abrieron de golpe como un trueno seco, partiendo el caos en dos. Ricardo Mercado entró, el cabello plateado peinado hacia atrás, con la misma mirada que alguna vez había hecho callar a las juntas directivas más arrogantes. Su vista barrió las pantallas rojas brillantes, los contratos suspendidos, los ingenieros golpeando teclas con desesperación. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz retumbó, a partes iguales ira y confusión. Bruno se giró, la arrogancia cayendo como hojas muertas. Padre, solo un fallo temporal, despedía Ravenna. Ella, Ricardo lo interrumpió, su tono como unas tijeras. ¿La despediste ahora? Junto a las puertas de cristal, Ravenna Cruz permanecía erguida, serena como un pilar en la tormenta. Ricardo se acercó al panel financiero. Los números se agitaban frenéticamente. Penalizaciones por minuto, transacciones revertidas, contratos que se autodestruían, la confianza desplomándose en picado. Apretó la correa del maletín hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Redirijan a Frankfurt. Corten el flujo de São Paulo. Silencien las alertas de Tokio. Prioricen las cláusulas esenciales, ordenó. Un ingeniero tragó saliva. Señor, el sistema rechaza toda autorización. La advertencia se repite. Clave original ausente. Ricardo miró a su hijo. Acabas de sacar el tubo de oxígeno. Luego se volvió hacia Ravenna. Por primera vez, sus ojos mostraban arrepentimiento y miedo. Durante años, había pasado junto a ella como si fuese un poste en el pasillo. Ahora, mientras el techo de cristal temblaba, comprendía que ese poste sostenía el tejado. Señorita Cruz la llamó, su voz menos cortante. Exijo, se detuvo, tragó saliva y cambió el tono. Le pido que lo restaure. Ese cambio, fino como un hilo, bastó para agitar el lago del poder. Ravenna avanzó medio paso. Fui despedida, señor Mercado. Ricardo asintió levemente, aceptando el corte necesario. Mi nombre es Ricardo, dijo. Ponga sus condiciones. Estamos desangrándonos cada minuto. Un director de proyecto gritó. Los socios europeos exigen una respuesta en 5 minutos. Bruno estalló, su voz áspera. No se humille. Esta es nuestra empresa. Los ojos de los empleados se volvieron fríos como el acero. Ricardo no se giró. Cállate, Bruno. Ravenna inspiró profundamente. Por primera vez, su pecho no se contrajo. No negocio, dijo, lenta y clara. Simplemente no pertenezco a un lugar que me ve como una sombra. Un joven ingeniero susurró, esta vez sin que nadie lo callara. Está esperándola a ella. Varias cabezas asintieron. Ricardo retrocedió medio paso, dejando espacio para su decisión. Si regresa, Stratacor vive. Si se da la vuelta, caemos en picado. Ravenna alzó la vista hacia el techo de acero brillante, escuchando la respiración de los servidores tras las paredes. Recordó la mano de su madre apretando la suya en una noche fría. Eres más fuerte de lo que crees. La fuerza no siempre era aferrarse. A veces era saber cuándo soltar. ¿Qué necesita?, preguntó Ricardo, la voz más baja. Ni un título, ni dinero, respondió Ravenna. Solo la verdad en su lugar correcto. Bruno se burló. ¿Qué verdad? Los ojos de Ravenna se fijaron en él. La verdad que usted mismo acaba de demostrar. El sistema no pertenece a los mercados. Ricardo agarró el borde de la mesa, conteniendo su furia. Ravenna, necesito una respuesta ahora. No dijo con calma. Él usó el escenario para humillarme. Yo usaré el silencio para devolver el orden. El panel de daños mostró un nuevo hito. El índice cayó como piedras en un pozo. Algunas personas se levantaron a medias y luego volvieron a sentarse, como péndulos entre la esperanza y la desesperación. Ricardo exhaló, despojándose del último resto de orgullo. Pronunció una palabra jamás dicha ante sus empleados.
Por favor. La sala se inclinó en ese silencio de alfiler cayendo. Ravenna ladeó la cabeza, escuchando todo el eco de un latido. Luego dejó su bolso, caminó 3 pasos hacia atrás y se detuvo ante la consola central. No hubo aplausos. No hubo vítores. Solo una delgada corriente de aire recorrió la espalda de todos. El orden podía renacer o morir de esas manos. Todas las miradas se volvieron hacia Ravenna. El caos golpeaba contra las 4 paredes como olas. Bruno se lanzó hacia la consola central, apartando de un empujón a un ingeniero, y presionó su pulgar contra el escáner biométrico. Un pitido frío, mecánico, sonó en la sala. En la pantalla, unas letras verdes parpadearon. Acceso concedido. Una frágil chispa de esperanza recorrió la sala. Bruno alzó la barbilla. «¿Ven? No la necesitamos», proclamó en voz alta. Tecleó órdenes para reabrir los canales de pago, reactivó los contratos congelados, desesperado por demostrar control. La pantalla titiló una vez, y luego se tiñó de un carmesí como una marea roja. Aparecieron nuevas palabras gruesas, tajantes, despiadadas. Autorización primaria requerida. Los módulos que acababan de abrirse se cerraron de golpe, uno tras otro, mientras las alarmas resonaban como puertas acorazadas cerrándose. Los datos se deslizaron de regreso a archivos encriptados, cada proceso estrangulado al instante de emerger. Un ingeniero soltó una risa baja. Una copia no vale nada sin el original. La frase se propagó rápido, primero en susurros, luego convirtiéndose en una ola de burla. Bruno golpeó el teclado. «No, me acaba de dar acceso». El sistema lo ignoró, repitiendo la misma exigencia de la clave original. Cada palabra roja parpadeante latía como un corazón helado. El rostro de Ricardo se ensombreció. Agarró el teléfono. Llamó al banco de reservas, exigiendo liberar los fondos de garantía para bloquear las penalizaciones. La voz al otro lado fue seca. Se requería autenticación del sistema. Cambió a los abogados, suplicando retrasar las cláusulas de penalización. El equipo legal respondió que era imposible sin la firma de validación. Intentó con los socios. Una voz gélida. 5 minutos. El sonido se fracturó en puro caos. Teléfonos sonando, sillas arrastrándose, voces chocando. En el tablero, la curva de pérdidas descendía como una guadaña cayendo, más profunda cada minuto. «Activen las rutas internas de respaldo», gritó un gerente. Un ingeniero respondió. «Sin la clave original, toda ruta es solo una simulación». Bruno giraba entre pantallas, el sudor empapando su cuello. «Denme acceso root. Soy el heredero». Nadie se movió. Un jefe de equipo contestó con calma. «El proceso no reconoce linajes, señor. Solo reconoce la clave». Su título de pronto no pesaba más que un papel. Ravenna estaba a pocos pasos, con las manos a los costados, el rostro sereno como agua quieta antes de la tormenta. No dijo nada. Dejó que la verdad se desplegara sola. El sistema hacía exactamente para lo que fue diseñado proteger a su creadora. Ricardo avanzó, introduciendo algunos comandos administrativos él mismo, intentando burlar el bloqueo. La pantalla respondió con cortesía pero con brutalidad. Sin la clave original, su acceso no era más que el de un invitado. En ese momento, entendió que estaba fuera de la casa que siempre creyó suya. «Contacten al consejo», gruñó. «Preparen el plan de apagado global», un director financiero murmuró. «Apagarlo drenará toda la confianza». «Ya estamos desangrándonos», replicó Ricardo. El boletín interno lanzó nuevas alertas. El socio estadounidense exigía confirmación en 4 minutos. El socio japonés cambió el estatus a alto riesgo. El socio alemán activó las cláusulas de penalización. Alguien susurró: «Lo siento», y colgó. Más miradas se dirigieron hacia Ravenna. Bruno se mordió el labio. «¿Qué quieres?», le gruñó. «¿Que nos arrodillemos?». Ricardo ladeó la cabeza. «Bruno, basta». Ravenna miró la pared de vidrio que reflejaba los rostros exhaustos, luego la interfaz, silenciosa como piedra. Sus dedos se extendieron levemente,
como la mano de un médico rozando el monitor del latido de un paciente. Después, los retiró. No era duda, sino dejar que la verdad cumpliera su deber final, demostrar en qué manos estaba el corazón. El tablero de pérdidas cambió a una nueva alerta, las columnas inundadas de rojo. Ricardo tamborileó los dedos en el borde de la mesa y pronunció 3 palabras lentas. «Te necesitamos». El caos no desapareció. Solo se contuvo esperando la respuesta de una persona. En este momento, el sonido se desvaneció en un fondo apagado mientras Ricardo se acercaba un paso más. «¿Qué necesitas, Ravenna?», preguntó, con la voz ronca, como si hubiera dejado todos sus escudos de orgullo fuera de la puerta. «¿Un cargo? ¿Acciones? ¿Un presupuesto? Dilo, te di». Ravenna lo miró fijamente a los ojos. «No quiero un cargo. Quiero que la verdad esté en el lugar que le corresponde». Bruno se burló. «¿Qué verdad? ¿Que estás estrangulando a la empresa? Que ustedes mismos acaban de demostrar que la compañía no posee el corazón del sistema», respondió Ravenna. «Lifeline no pertenece automáticamente a Stratacor. Hace años, registré la propiedad del código fuente y de la arquitectura de autenticación conductual bajo una sociedad de responsabilidad limitada a mi nombre. Mi contrato laboral separaba el trabajo de servicios de los derechos de autor. La cláusula de reversión entró en vigor en el momento en que terminó la relación laboral. El departamento legal se inclinó sobre sus pantallas. Un abogado susurró a Ricardo, con el rostro pálido. «Si es cierto, no solo nos falta la llave, ni siquiera tenemos el derecho de abrir la puerta». Bruno se lanzó hacia adelante. «Le robaste a la empresa. Lo construí con mi juventud y con la ley que todos ustedes leyeron antes de firmar», dijo Ravenna con calma. Ricardo apretó y soltó las manos. «Si admito que nos equivocamos, ¿lo desbloquearás?» «No devolveré lo que me pertenece», respondió Ravenna, «pero puedo otorgar una licencia de uso justa, transparente y con respeto hacia la autora. ¿Condiciones? 1. Reconocer a la autora y al equipo original de ingenieros. 2. Separar la gobernanza técnica de la línea de sangre para que los errores no regresen al sistema. 3. Presupuesto fijo para mantenimiento y auditorías independientes. 4. Derecho de veto técnico sobre cualquier cambio que afecte la autenticación conductual. 5. Un mecanismo de salida segura. Si se violan los términos, el sistema entra en reposo, con los datos preservados». Algunas cabezas asintieron suavemente. No hubo ruido, solo el peso de las líneas trazadas. Ricardo inclinó la cabeza. «Envía los documentos hoy. Si lo confirma el área legal, firmaré». Ravenna se inclinó, introdujo una breve cadena de comandos. Los monitores dejaron de parpadear y pasaron al modo de espera segura, sin procesamiento, sin destrucción. «No estoy salvando el mercado por nadie», dijo. «Solo estoy preservando lo que creé». El silencio se extendió, delgado como un aliento. Alguien murmuró un tenue «gracias». Bruno se desplomó en su silla, con el cuello de la camisa empapado de sudor. El título de heredero se deslizó de sus hombros como pintura descascarada. Ricardo permaneció inmóvil, como una piedra a la que se le acaba de romper un filo. Pronunció 2 palabras sin excusas. «Lo siento». «Oh, no me pidas perdón a mí», replicó Ravenna. «Arregla lo que haya que arreglar». Levantó su bolso, tocó la puerta de vidrio. La sala no volvió a estallar. Simplemente exhaló más lento. Giró la cabeza, dejando una última frase. «Si aceptan, el sistema funcionará con seguridad. Si no, dormirá. El resto la ley y el tiempo lo dirán». Cruzó el umbral. El pasillo la recibió con una luz suave, como un nuevo telón. Con cada paso, los años de haber sido tratada como una sombra se desvanecían. Bajo el vidrio, su silueta se encogía y luego se alargaba, como un latido que se normaliza tras la tormenta. No había ganado ni perdido. Había recuperado la propiedad de sí misma. Afuera, la ciudad seguía fluyendo, indiferente y vasta. Ravenna sacó su teléfono, programó el envío de la propuesta de licencia. Un mensaje llegó. «Confiamos en ti». Sonrió levemente, no por venganza,
sino con el alivio de haber dejado un peso enorme en el suelo. Si alguien le preguntara qué hizo hoy, ella diría: me quedé quieta hasta que la verdad habló por sí misma. Y a veces, quedarse quieta es el paso más lejano que puedes dar. Ricardo dijo al equipo legal: cread el fondo de mantenimiento, contratad auditores independientes, modificad los estatutos sobre los derechos de autor. Los abogados asintieron, escribiendo con frenesí, fijando plazos concretos para cada punto.